una figura que deja un legado, porque a pesar de que mucha gente piensa lo contrario, fue un ejemplo para los niños, es un ejemplo actualmente. Los niños de la época de Stalin se desviven por un autógrafo, por una franela de él, y eso nos ayudó mucho al fútbol, y lo sigue ayudando. ¿Qué es Stalin para Venezuela? Un gran hijo, un gran hijo. Yo en este tipo de conversaciones yo nunca voy a entrar en la diatriba de cuál fue el jugador más grande de la historia del fútbol venezolano. Pero yo te puedo decir que en 30 años que yo tengo viendo el fútbol venezolano, ningún jugador me divirtió tanto en una cancha como Stalin Rivas. Entonces Stalin tuvo unas condiciones. Yo considero que Stalin ha sido el jugador venezolano de más talento de la historia. No hay comparación con ninguno. Solamente en los tiempos modernos, Ronald Vargas, que parecía que iba a llegar, pero las lesiones lo alejaron de la estelaridad. Pero en la historia de Venezuela no tiene un jugador como Stalin Rivas. También hay que recordar que en el año 1994 la FIFA ubicó a Stalin Rivas como uno de los 10 mejores jugadores del mundo. Y por allá por esos años habían grandes jugadores, entre ellos Maradona y otros más. Habían grandes jugadores en Europa y en América. Y no creo que ningún jugador venezolano, de las maravillas que hay ahora, si se pueden llamar maravillas, por supuesto, tenga un lugar entre los 10 mejores jugadores del mundo, y eso lo obtuvo Stalin Rivas sin pedirlo, sino que lo ubicó la FIFA entre los 10 mejores jugadores del mundo. El fútbol venezolano ha tenido fragosidades en toda su historia. Hay un abanico de emociones que rememora desde momentos mágicos hasta unos bochornosos. Para los triunfos de hoy hay héroes responsables, y para esos héroes hay otros que los antecedieron y a quienes muchos lo siguen idolatrando. Es catalogado por su gran mayoría como el mejor mediocampista que ha tenido Venezuela. Su nombre es Stalin Rivas. Fueron noticia, Stalin Rivas. La grandeza de un jugador no solo se mide por su talento, sino por la inteligencia que aplica el mismo para sacarle provecho a todo su potencial. Tal es el caso de nuestro protagonista del día de hoy, quien para muchos es el mejor 10 del fútbol venezolano, Stalin Rivas. Hoy haremos un programa especial de este jugador de fútbol utilizando la etiqueta numeral El Mago Stalin. Disfrutemos de su historia. Nombre completo, Stalin José Rivas. Lugar y fecha de nacimiento, Unare, Bolívar, 5 de agosto de 1971. Estatura, 1,77 m. Proveniente del estado Bolívar, una tierra donde actualmente el fútbol predomina por encima de todos los deportes, Stalin Rivas se dejó encantar por el fervor de toda una nación, el béisbol. Sin embargo, un encuentro fortuito provocó que Rivas conociera el balompié y rápidamente hubiese amor a primera vista. Bueno, desde muy pequeño yo vengo de una familia muy humilde. En realidad mi infancia fue muy tranquila, muy relajada, como cualquier niño venezolano normal. Luego después mi interés por el deporte creció más con el béisbol, no con el fútbol, con el béisbol. Después sí, los 6, 7 años sí me interesé más por el fútbol, pero fue algo casual, diría yo casual, porque en ese tiempo llegaron un grupo de trabajadores, tanto chilenos como portugueses, que iban a la construcción de Guri. Y ellos tenían un campamento donde tenían un terreno y hicieron una cancha de fútbol donde nosotros jugábamos béisbol. Y me llamó la atención tantas personas corriendo detrás de un balón. Y ahí fui viendo, preguntando, y nos enamoramos, no nada más mi persona, sino todos los del barrio, por el deporte, por ese deporte.
Así como se ha repetido en algunas familias, Stalin tuvo que pedirles a sus padres que le cambiaran el guante por un balón. Luego, con sus amigos del barrio, empezaron a jugar partidos de fútbol. Y fue ahí donde la vida de este atleta tomó un giro trascendental. ¿Sabes que fui a jugar un partido de béisbol? Que mi padre siempre me acompañaba. Y me poncharon y le dije, hasta aquí llegué. Y llegué y le dije, no, me gusta más el fútbol. Y gracias a Dios, bueno, tuve el apoyo de mis padres, que de verdad muy agradecido con ellos porque hasta el sol de hoy siempre me siguen apoyando. A diferencia de muchos, Rivas nunca vio en el fútbol un porvenir y un futuro prodigioso. Simplemente era el mejor pasatiempo para compartir con sus amigos de la barriada. Los estudios eran su prioridad, pero ya este deporte lo estaba condicionando a un rumbo definitivo. Mi mamá tenía que trabajar prácticamente todo el día para llevar el sustento y en realidad nosotros nos criamos con nuestra abuela. Para mí es mi mamá, con el respeto de mi madre, pero fue la que nos crió y la que nos inculcó las cosas que hoy todavía llevamos, ¿no? Que fue el respeto por todo y la buena conducta, ¿no? No tenía la estabilidad emocional que tiene que tener un jugador. Un jugador tiene que estar emocionalmente tranquilo para poder afrontar la empresa del fútbol. Y Stalin no era ese jugador. Tenía problemas personales, problemas individuales, problemas de crianza. Y sobre todo le hizo un gran daño a Stalin su talento. Le hizo un gran daño porque Stalin floreció muy temprano. Entonces no supo administrar lo que pasaba con él. Desde muy joven tenía el patrón de liderazgo arraigado por el ejemplo de su abuela. Su adolescencia sería distinta a la de cualquier joven, pues a los 17 años debutaría como jugador profesional en su país. El expresidente de Mineros de Guayana, Gerardo Izzo, descubriría a Stalin gracias a la sugerencia de una vecina, dejando en evidencia la informalidad del fútbol venezolano para aquel entonces.